para continuar con la serie de sermones expositivos que comenzamos la semana pasada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Los invito a ir conmigo al capítulo 1 de esta carta, Efesios capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 hasta el 14. Efesios capítulo 1, y vamos a leer desde los versículos 3 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El texto que acabamos de leer es uno de los más gloriosos y rico en contenido de todo el Nuevo Testamento. En el original, los versículos 3 al 14 de Efesios 1 forman una sola oración, aunque Reina Valera para nuestro mejor entendimiento ha puesto 2 puntos en la oración. En realidad es una sola oración de 202 palabras. Y en ella Pablo derrama su corazón en adoración y gratitud por todos los dones de gracia que nuestro Dios y Padre ha concedido a su pueblo. Pablo no ahorra aquí palabras y calificativos para expresar algo que es evidentemente difícil de expresar: las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Podemos comparar esta oración con una bola de nieve que se precipita desde una montaña, haciéndose cada vez más grande en la medida en que desciende. El texto abre con unas palabras de adoración a Dios por todos sus beneficios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él merece toda la gloria por todos los dones que ha derramado libre y soberanamente sobre su pueblo. Luego Pablo continúa desarrollando este tema en una especie de himno de alabanza que puede ser dividido en 3 estrofas. La primera va desde el versículo 3 hasta el versículo 6, en donde Pablo mira hacia atrás al propósito eterno de Dios el Padre, quien nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. La segunda estrofa va desde el versículo 7 hasta el versículo 12, y allí Pablo contempla los beneficios de los que ya disfrutamos al presente en virtud de la obra salvadora de Dios el Hijo. Y finalmente en los versículos 13 y 14, Pablo mira hacia el futuro, hacia la consumación de la obra redentora, y allí magnifica de manera particular la obra de Dios, el Espíritu Santo.
Así que las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son contempladas en este himno de adoración. Y cada una de las estrofas concluye con un estribillo similar. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los creyentes debemos alabar al Dios Trino por todos los beneficios que Él ha derramado sobre nosotros, porque para eso, hermanos, fuimos redimidos. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y mientras más profunda sea nuestra comprensión de todo lo que vino incluido en ese paquete de la salvación, más profunda será también nuestra gratitud, nuestra devoción, nuestra adoración y nuestro gozo. Amados hermanos, nosotros debemos conocer lo que somos como cristianos. Un conocimiento superficial de las doctrinas encerradas en este pasaje producirá una vida cristiana superficial, un gozo superficial, una adoración superficial y un servicio superficial. Nuestro Dios nos ha bendecido, dice Pablo, con toda bendición espiritual. Pablo no está hablando aquí de algo que tal vez ocurra en el futuro, sino de algo que ya ocurrió. Si estamos en Cristo por la fe, ya hemos sido bendecidos con todas esas bendiciones de las que Pablo habla en este texto. Y yo espero, mis queridos hermanos, y ha sido mi oración a Dios, mi súplica esta semana, yo espero que el Espíritu de Dios use este estudio para revelar a los creyentes en medio nuestro los enormes, extraordinarios privilegios que nosotros poseemos al haber sido incluidos en el plan eterno de salvación. Y que de ese modo nuestros corazones sobreabunden de alabanza, de gratitud, y aumente en todos nosotros el anhelo de vivir a la altura de nuestra vocación como cristianos. El anhelo de vivir a la altura de lo que nosotros somos como creyentes en Cristo. Para el estudio de hoy vamos a dividir este texto en dos secciones. La primera sección va desde el versículo 3 hasta el versículo 6, y allí Pablo nos da una descripción de las bendiciones divinas. Mientras que en los versículos 7 al 14, el apóstol Pablo enumera alguna de esas bendiciones. Por causa del tiempo, en la mañana de hoy, tendremos que quedarnos en la primera sección, la descripción de las bendiciones con que hemos sido bendecidos. Y hay cuatro cosas que Pablo revela al respecto en los versículos 3 al 6. Lo primero es la fuente de donde provienen esas bendiciones. La fuente de donde provienen esas bendiciones. Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Todas esas bendiciones, dice Pablo, provienen de Dios. Ahora bien, ¿quién es ese Dios del que habla Pablo en nuestro texto y que nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Vivimos en una generación tan extraña que es necesario que hagamos una aclaración en cuanto a quién es ese Dios. Para muchas personas al día de hoy la palabra Dios carece por completo de significado. Dios es para ellos una fuerza misteriosa que de algún modo incide en el universo. Una fuerza que no podemos definir y mucho menos intentar conocer. Pero cuando Pablo habla de Dios en ese pasaje, lo hace en un sentido completamente distinto. Ese Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual es una persona que se ha revelado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Dios de las Escrituras no es una fuerza ciega, no es un algo indefinido y misterioso, no.
Él es un ser personal que trata con nosotros, su pueblo, en una relación íntima, cercana e inteligente. Él cuida a los suyos, los ama con un amor eterno e inalterable y ha reservado para su pueblo la crema de sus bendiciones. Mis amados hermanos, no existe un privilegio más grande que conocer a ese Dios y relacionarnos con Él. Él es la fuente de todo bien. Es una desgracia para el impío estar lejos de Dios. Él es la fuente de todo bien. Y Él ha decidido soberana, sabia y bondadosamente derramar todas sus bendiciones sobre nosotros. Él ha abierto las ventanas de los cielos. Él es nuestro Padre y Él ha decidido, sabia, soberana y bondadosamente, abrir las ventanas de los cielos sobre su pueblo. En segundo lugar, vemos en el texto el carácter de estas bendiciones. El carácter de estas bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y eso debe ser recalcado con mucho cuidado en esta época tan materialista en que nos ha tocado vivir. Dentro de pocos días, semanas, estarán allí las Navidades y el Año Nuevo. Y muchas personas se felicitarán al terminar el año que está pasando y comenzar el año próximo, y seguramente alguien se va a acercar a ti y te va a decir tres cosas: salud, dinero y amor. Esas son las cosas más grandes para el hombre. Salud, dinero y amor. Nosotros vivimos en una sociedad que idolatra la salud, que idolatra las riquezas y que idolatra la buena vida. Y lo más triste de todo esto, hermanos, es que algunos han querido acomodar el mensaje del Evangelio a esa forma de pensar. Por eso tantas personas hoy día han abrazado el llamado Evangelio de la prosperidad. Evangelio de la prosperidad. Si somos cristianos, dicen algunos, debemos prosperar económicamente, debemos tener salud, debemos disfrutar de muchas posesiones porque somos hijos del Rey y debemos vivir como tales. Dice alguien, el Evangelio de la prosperidad trata de hacernos creer que la mayor preocupación de Dios es hacernos felices, no santificarnos. Y que Él se preocupa más por nuestro bienestar físico y material que por el moral y el espiritual. El Dios de la prosperidad es un mensajero celestial, una especie de hado madrino todopoderoso, un mensajero celestial cuya única responsabilidad es responder a todos nuestros llamados y asegurarse de que estemos gozando de la vida. Amados hermanos, nuestro bendito Salvador no murió en una cruz para darnos riquezas, salud y una vida cómoda y placentera. Él murió en la cruz para hacernos santos. Los cristianos vivimos en este mundo y por lo tanto disfrutamos de los bienes terrenales que Dios derrama sobre todos los hombres. Pero no debemos olvidar que son temporales, son bienes temporales. Nada hemos traído a este mundo, dice Pablo en 1 Timoteo 6:7, y sin duda nada podremos sacar, nada. Cuando concluya nuestro tiempo aquí, tenemos que dejar atrás todas esas cosas. Y eso es lo que el hombre incrédulo parece ignorar. Él vive para las cosas de este mundo como si eso fuera todo. Y de ese modo desprecia, rechaza las verdaderas riquezas. Pero los cristianos somos distintos. Aunque vivimos en este mundo y disfrutamos de las mismas cosas lícitas que todos los hombres disfrutan, nosotros somos también ciudadanos del cielo. Y como tales disfrutamos de enormes privilegios que no todos los hombres disfrutan. Y es acerca de esos privilegios que Pablo está hablando en nuestro texto. Riquezas, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Hermanos amados, nosotros estamos aquí
Por el momento vivimos en este mundo, pero realmente pertenecemos a otro lugar. Y aunque nos es lícito disfrutar de las bendiciones temporales de Dios, esas bendiciones temporales que Dios derrama sobre todos los hombres, en algunos más, en otros menos, en ningún momento debemos olvidar que somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en Filipenses 3:20. Y esa ciudadanía encierra grandes privilegios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No con algunas, hermanos, con todas. Somos ciudadanos del cielo, con todos los derechos que esa ciudadanía encierra. En el cielo, en el reino de los cielos, no hay ciudadanos de segunda categoría. No hay. Nos relacionamos con Dios como nuestro Padre. Podemos entrar cuantas veces queramos al trono de la gracia. Tenemos el poder de Dios obrando a nuestro favor. Sabemos que Él controla todas las cosas para nuestro bien y nos gozamos en la esperanza ciertísima de la vida eterna. En otras palabras, aunque no hemos llegado al cielo, ya estamos disfrutando un anticipo de Él, aquí y ahora. Por eso no importa si tenemos poco o mucho de los bienes de este mundo. Si somos creyentes genuinos, nuestro verdadero disfrute, nuestro más profundo deleite, son esas bendiciones espirituales de las que Pablo habla en esta carta, y que todos los creyentes aquí disfrutamos, sean ricos o pobres. Bendiciones que estaremos considerando en la medida que avanzamos en nuestro estudio de la carta a los Efesios. Hemos visto entonces la fuente de donde provienen esas bendiciones, hemos visto su carácter. Veamos ahora en tercer lugar el agente por medio del cual participamos de ella. El agente. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. He ahí el agente, en Cristo. Y una vez más nos topamos con esa frase que ya consideramos brevemente en el sermón anterior. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual porque estamos en Cristo. Y por lo menos 12 veces aparece esa frase o alguna similar solo en los versículos 3 al 14. En el resto de la carta a los Efesios, un montón de veces. En Cristo. Cristo es el recipiente de todas las bendiciones de Dios y nosotros estamos en Él, unidos espiritualmente a Él, de tal manera que todo lo de Él es nuestro. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 17, que los creyentes somos coherederos de Dios con Cristo. Piensen en eso, hermanos. Cristo es el Hijo de Dios, Él es el heredero de Dios, y nosotros, dice Pablo, somos coherederos juntamente con Él. Como bien señala John MacArthur, las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, sus recursos son nuestros recursos, su justicia es nuestra justicia, sus privilegios son nuestros privilegios, sus posesiones son nuestras posesiones. Nosotros estamos en Cristo y por eso somos lo que somos, por eso tenemos lo que tenemos. Por medio de la fe, nuestras vidas han quedado irremisiblemente ligadas a la suya. Dice Pablo que somos un espíritu con Él en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Somos un espíritu con Él. Esto es un gran misterio, pero es una realidad, hermanos, que debe llenar de sobrecogimiento el corazón de todo verdadero cristiano. Ahora bien, ¿y por qué nosotros disfrutamos de todos esos privilegios y mucha gente no? ¡Qué grandes privilegios! ¿Por qué nosotros disfrutamos de todos esos privilegios y mucha gente no? Bueno, porque estamos en Cristo, sí, pero ¿por qué nosotros estamos en Cristo y otros no? Bueno, porque nosotros respondimos al Evangelio. Sí, pero ¿por qué nosotros respondimos al Evangelio y mucha gente que lo escucha no responde?
¿Es que acaso nosotros somos mejores que ellos? ¿O tal vez es que somos más inteligentes? Bueno, esto nos lleva al próximo punto. La base sobre la cual disfrutamos de todos esos privilegios. Versículo 4. Según nos escogió en Él, dice Pablo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo nos dice aquí que todas esas bendiciones vienen a nosotros de acuerdo al plan eterno de Dios. Él nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió en Él. Él nos bendijo en conformidad con el hecho. Esa es la idea de la palabra según que aparece aquí en nuestro texto. En conformidad con el hecho de que nos escogió conforme a un plan que Él se había trazado en la eternidad. Queridos hermanos en Cristo, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que todas esas bendiciones no llegaron a nuestras vidas por casualidad, no llegaron a nosotros por capricho, ni mucho menos por algo bueno que nosotros hayamos hecho, no por algo que Dios haya visto en nosotros. No, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual porque así había determinado hacerlo desde antes de la fundación del mundo. Este no fue un plan de último minuto, algo que se le ocurrió a Dios de repente. No, todo eso fue hecho conforme a la intención eterna y deliberada de Dios. Y eso nos coloca en esta mañana frente a una de las doctrinas más impopulares, más abusadas y más atacadas de toda la Escritura, la doctrina bíblica de la elección soberana de Dios. Muchos crujen sus dientes contra esta doctrina. Se sienten profundamente molestos cuando escuchan hablar de un Dios soberano que hace todas las cosas, como dice Pablo en el versículo 11, según el designio de su voluntad. Estas personas no soportan la idea de que Dios ejerza su prerrogativa de ser Dios. No soportan eso. Y es que pocas doctrinas aplastan tan rotundamente el orgullo y la soberbia del hombre que la doctrina bíblica de la elección. Pocas doctrinas. Hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, la Biblia enseña con toda claridad que Dios es soberano y que antes de la fundación del mundo Él escogió libre y soberanamente a un grupo de personas para salvación y a los demás los dejó sumidos en su justa condenación. Eso es lo que enseña la Biblia. Y el apóstol Pablo no tiene problemas en incluir esta gloriosa verdad de las Escrituras en este himno de alabanza a Dios. Obviamente, él no pensaba que estas cosas debían quedar ocultas o que debían solo ser enseñadas en un seminario teológico. No, esta carta fue escrita a una iglesia compuesta por hermanos comunes y corrientes, quienes debían unirse a Pablo, bendiciendo a Dios y alabando su nombre por haberlos escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, yo tengo la firme convicción de que el entendimiento de esta doctrina marcará la diferencia entre un cristiano maduro y uno que no lo es. Si hay algo en lo que nosotros debemos profundizar como creyentes, si hay una verdad de las Escrituras en la que debemos meditar continuamente, es en la soberanía de Dios.
Nuestro Dios es soberano y Él ha ejercido esa prerrogativa divina en la salvación de los pecadores. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos en conocer lo que Dios nos ha revelado al respecto en su palabra, porque todo lo que allí se enseña es inspirado y es útil. Pero al hacerlo, debemos recordar también nuestras limitaciones. Calvino dijo muy atinadamente que al tratar con la predestinación deberían evitarse dos actitudes: curiosidad excesiva por lo que Dios no ha revelado y timidez exagerada en enseñar lo que ha revelado. Y eso es muy sabio. Hay personas que preferirían: pastor, no hable de eso hoy, que hay muchos inconversos aquí, muchas personas que nos visitan. No es que ellos deben saber estas cosas. Ellos deben saber estas cosas, que no es Dios que está en las manos de ellos, ellos están en las manos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Y al acercarnos al estudio de estos versículos tan profundos de Efesios 1, hay dos palabras claves que yo quiero que ustedes noten en esta mañana. En el versículo 4, Pablo nos dice que Dios nos escogió, y en el versículo 5 que Dios nos predestinó. Fuimos escogidos, fuimos predestinados. Ambos términos son muy similares en significado. Escoger significa tomar o hacer una selección. Esta palabra se usa en Lucas capítulo 6, versículo 13, al hablar de la selección que hace Cristo de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Ellos no decidieron ser apóstoles de Cristo. Cristo los seleccionó soberanamente de entre la multitud que los seguía para que fuesen sus apóstoles. Tú, Pedro, tú, Santiago, tú, Juan. Bueno, lo que tenemos aquí es que Dios nos escogió para salvación. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y Hendrickson, comentando esta frase, dice: en la tierra los amigos generalmente se escogen entre sí, pero la amistad de la que Jesús habla en ese texto de Juan es diferente, es unilateral en su origen. No se produjo por un acercamiento gradual de ambos lados, como ocurre a menudo entre los hombres, sino que la produjo solo Jesús. Estas palabras, dice Hendrickson, ponen de relieve el carácter libre, independiente y espontáneo del amor de Cristo. Cristo nos amó y nos escogió cuando nosotros no queríamos saber de Él, cuando nosotros éramos sus enemigos. La segunda palabra que aparece en nuestro texto en Efesios es predestinación. Predestinación. Y esta es la traducción de la palabra griega proorizo, palabra compuesta de pro, que significa de antemano, y orizo, de donde viene nuestra palabra en español horizonte. ¿Qué es el horizonte? Es la línea demarcatoria que en lontananza separa la tierra del cielo. Eso es el horizonte. Es la línea que divide el cielo de la tierra. La idea de esta palabra entonces es trazar una línea de antemano. Dios soberanamente trazó una línea y a algunos los destinó de antemano para ir al cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros podemos rebelarnos contra esta verdad de las Escrituras, pero es imposible evadir el hecho de que la Biblia enseña eso. Yo puedo rebelarme contra la Biblia, pero es imposible evadir el hecho de que la Biblia enseña tal cosa. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes son esos que aman a Dios? Dice, esto es, los que conforme a su propósito son llamados.
porque a los que antes conoció, también los predestinó. Algunos dirán, fíjese pastor, dice a los que antes conoció. O sea que el Señor sabía de antemano que iban a creer. No es de eso que Pablo está hablando aquí. Porque cuando Dios nos conoció en la eternidad, lo que Él sabía es que íbamos a ser pecadores. Eso era lo que Él sabía. No, la palabra ginosco aquí, que Pablo traduce, Reina Valera traduce conoció, no significa un conocimiento intelectual. Significa un amor soberano e íntimo. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 1, versículo 25, que José recibió a María su mujer, pero no la conoció, la misma palabra que aparece aquí, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra conocer en la Biblia se usa aún hasta para las relaciones íntimas entre un esposo y su esposa. No era que José no sabía quién era María. No, él sabía quién era ella, pero no la conoció en ese sentido. Bueno, dice Dios, aquí dice Pablo, a los que antes conoció, a esos predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A esos mismos que Él amó en la eternidad, a esos mismos que Él predestinó. Por eso en el capítulo 9, versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende de Dios, que tiene misericordia. Y Pablo continúa desarrollando ese tema en todo el capítulo 9, 10 y 11, y concluye diciendo en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Acaso actúa Dios porque el hombre primero le da algo y entonces él responde? Dice Pablo, no, a él nadie le dio nada primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Y cuando Pablo dice de él, por él y para él son todas las cosas, Pablo está pensando primariamente en la salvación de los pecadores, porque ese es el contexto de esos capítulos. La salvación es de Él, por Él y para Él. Mis hermanos, como yo decía hace un momento, el punto que debemos determinar aquí es quién está en las manos de quién. ¿Es Dios quien está en las manos del pecador y está allí temblando porque tal vez la muerte de Cristo no va a cumplir su propósito porque los pecadores han endurecido su corazón contra Él? Y allí está el pobre Dios. Esa es la imagen que nosotros tenemos de Dios. No, mi amigo pecador, eres tú el que debes estar temblando, porque eres tú que estás en la mano de Dios. Y si todavía estás vivo y oyendo estas cosas y no has descendido al infierno, es porque Dios en su misericordia no ha volteado su mano. Eres tú que estás en las manos de Dios. No es Dios que está en las manos tuyas. Tú no eres tan poderoso. Tú estás en las manos de Dios. Ahora no te olvides que tú estás en las manos de un Dios airado. En un Dios que está airado contra ti por todos tus pecados. Un Dios que no tiene ninguna razón que no sea su pura misericordia para no voltear su mano y enviarte al infierno por toda la eternidad en este mismo instante. Eres tú que estás en las manos de Dios. Dios no está en las manos tuyas. ¿Y qué nos enseña Pablo en este texto de Efesios acerca de la elección? 5 cosas. En primer lugar, Pablo establece la base de esa elección. La base de esa elección. Dice en el versículo 4, según nos escogió en Él. En Él. Y hermanos, una vez más, volvemos al mismo punto, y yo lo voy a recalcar cuantas veces Pablo quiera que lo recalquemos. Fuimos elegidos en Cristo. En Cristo. Cuando Dios nos incluyó en su plan soberano, Él sabía que no merecíamos ser incluidos. Pero Cristo se comprometió de antemano a pagar completamente nuestra deuda. Yo voy a pagar, dice Cristo,
Y es en ese sentido que Pablo dice, fuimos elegidos en Él. Fuimos elegidos en Él. De no haber sido por la segunda persona de la Trinidad, nunca habríamos sido incluidos en el plan de Dios, nunca. En segundo lugar, Pablo establece el momento de la elección. El momento de la elección, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En otras palabras, esta selección se hizo en la eternidad. Antes del inicio del tiempo, antes de la creación de todas las cosas, Dios nos incluyó soberanamente en su plan de redención. Mi hermano, si tú estás hoy en Cristo, entiende eso. En la eternidad Dios te dio, Dios pensó en ti, Dios te escogió. Dios te escogió. Increíble, pero es así. En tercer lugar, vemos en el texto el propósito de la elección. El propósito. ¿Para qué nos escogió Dios? Bueno, Pablo responde dos cosas. Por un lado nos dice, versículo 4, que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Y eso es interesante. No fue que Él vio que nosotros íbamos a ser santos. No fue que Él vio algo en nosotros, algo bueno en el fondo, y por eso nos escogió. No, Él vio más bien nuestro pecado, Él vio nuestra impiedad y nos escogió para hacernos santos. De hecho, noten cómo Pablo describe nuestra condición antes de venir a Cristo en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice en el versículo 3 que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos cuando Dios nos escogió. Hermanos, la santidad es un fruto de la elección, no la causa. No la causa, es un fruto de la elección. Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Y quizás el mejor comentario que nosotros podemos hacer de ese texto es el que encontramos en Tito capítulo 2. La carta de Pablo a Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, para ser santos y sin mancha, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios el Padre nos escogió y el Hijo murió en una cruz para que nosotros fuésemos un pueblo santo, un pueblo de hombres y mujeres apartados para Dios, viviendo bajo los principios de la voluntad revelada de Dios. Ese propósito divino en la elección debe repercutir en nuestras vidas, aquí y ahora como creyentes que somos. Positivamente debemos tener la ambición de ser cada vez más santos, de conformarnos cada vez más a ese carácter santo de Dios. Negativamente debemos tener la ambición de ser sin mancha, irreprensibles. Amparados en la gracia de Dios, debemos apartarnos de toda apariencia de mal, dice Pablo en 1 Tesalónicas 5:22, porque para eso fuimos escogidos. Esa obra de santificación en nosotros comienza en el momento mismo de la conversión, cuando nuestros corazones son purificados y librados de la esclavitud del pecado. Luego continúa desarrollándose en nuestra vida práctica en la medida en que hacemos uso de los medios de gracia que Dios ha provisto para santificarnos. Y esa obra será finalmente perfeccionada cuando seamos glorificados, cuando seamos hechos perfectos en la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios al elegirnos de ninguna manera será frustrado. Hermanos, algún día todos nosotros nos presentaremos delante de Él perfectos, perfectos. Pero no solo eso. Versículo 5.
Pablo nos dice también que fuimos escogidos no solo para ser santos y sin mancha, sino también para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Para ser adoptados. Hoy día, cuando nosotros hablamos de adopción, de inmediato pensamos en un niño pequeño. Pero en el tiempo del apóstol Pablo no se solían adoptar bebés, sino a personas adultas. Ese concepto de adoptar un bebé era muy extraño en la época del apóstol Pablo. Si un hombre pobre no podía tener un hijo, lo mataba. Así de simple. Así de simple. No había ese concepto de déjame darlo en adopción. A nadie se le ocurría adoptar un bebé. Se adoptaban adultos. Si un hombre rico no tenía herederos, él buscaba una persona que fuese digna a quien él dejarle toda su herencia y lo adoptaba como hijo. De inmediato esa persona tenía derecho sobre todos los bienes del hombre rico. Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando habla aquí de adopción. Nosotros somos ahora hijos de Dios, con todos los derechos filiares de un hijo, porque Dios nos adoptó. Nos adoptó. Solo que cuando Dios decidió hacer eso, nosotros no éramos dignos herederos suyos. Por eso lo primero que hace Dios es justificarnos. Dios nos justifica, Él pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo y en base a esa justicia nos declara inocentes y luego nos adopta ahora que hemos sido perdonados. Por eso Pablo dice una vez más que todo eso ocurrió en Jesucristo. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En virtud de la obra redentora de su Hijo, que nos es aplicada por la fe, el juez de toda la tierra, hermanos, nos mira en Cristo y nos declara sin culpa, como si nosotros nunca hubiéramos roto un plato. Sin culpa, inocente. Y luego nos recibe como hijos en su familia. Y pone su nombre sobre nosotros. Y nos concede libremente un sinnúmero de beneficios, porque ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¡Qué bendición tan grande! Dios nos escogió para ser santos y para ser adoptados hijos suyos. Pero también vemos en el texto, en cuarto lugar, la razón por la cual Dios nos escogió. Cualquiera mire esta cosa y dice, pero ¿por qué a mí? Yo no entiendo eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Bueno, la razón está en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos amados, la elección de Dios no fue arbitraria ni caprichosa. Una decisión es arbitraria cuando se toma sin ninguna razón. ¿Por qué tú hiciste eso? No, yo no tenía ninguna razón. Eso es arbitrariedad. Pero en el caso de Dios, Él sí tiene una razón. En el caso de Dios, Él sí tenía una razón para escogernos. Solo que esa razón no se encuentra en nosotros, sino en Él. Y no ha sido revelada. No ha sido revelada. Esa razón no se encuentra en nosotros. No fue que Él vio nada en nosotros. No. Esa razón se encuentra solo en Él. Y no ha sido revelada. Cuando Pablo habla allí del puro afecto de su voluntad, él está hablando de la benevolente, la bondad soberana de Dios. Él nos escogió conforme a su benevolente soberanía, por su bondad que es santa y que no posee motivos impuros en ella. Por eso es un puro afecto, es el puro afecto de su voluntad.
Mis hermanos, eso es todo lo que nos ha sido revelado al respecto y por lo tanto es hasta allí que debemos llegar. Es hasta allí que debemos llegar. Dios se deleitó en amarnos desde antes de la fundación del mundo y conforme a ese amor soberano nos eligió. Por eso es que dice en el versículo 5 que Él nos predestinó en amor, habiéndonos en amor predestinado, según el puro afecto de su voluntad. Por último, Pablo nos muestra en el texto el propósito final de Dios en hacer todo esto. El propósito ulterior. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué hizo Pablo todo eso? ¿Para qué hizo Dios, todo eso? Para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, la meta final hacia la cual se mueve todo lo antes dicho es el reconocimiento en adoración, alabanza, de la excelencia divina, eso es gloria, manifestada en favor de los indignos, eso es gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Como bien señala Hodge, el propósito de la redención es exhibir la gracia de Dios de una manera tan eminente que llene todos los corazones de sobrecogimiento y todos los labios de alabanza. Hermanos, Dios hizo todas las cosas como lo hizo, para que nosotros nos paremos delante de un texto como ese y digamos, gloria a Dios, aleluya. Yo no entiendo eso, pero Dios merece toda la gloria y Él tendrá mi corazón, mi gratitud, mi alabanza por los siglos de los siglos. No podemos llegar más lejos de ahí. No podemos llegar más lejos de ahí. Y una vez más, Pablo no se cansa de conectar todo eso con la persona de Cristo. Con la persona de Cristo. De nuestro bendito, nuestro precioso Salvador Jesucristo. Dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y literalmente, este texto debe ser traducido, la gracia que nos fue bondadosamente conferida o gratuitamente impartida sobre nosotros, como creo que dice la versión de las Américas, en el amado, en el amado. Noten cómo Pablo se refiere a Cristo aquí, el Hijo amado de Dios. Él es el amado. Hermanos, Dios el Padre ama a su Hijo con un amor que no tiene comparación. Es un amor eterno, es un amor inalterable, es un amor en el que nunca se ha puesto barrera, excepto cuando Cristo estaba en la cruz pagando por nuestros pecados. Ese amor nunca ha tenido barreras. Dios ama al Hijo de ese modo, y que hemos dicho ya, que nosotros estamos en Él. Nosotros estamos en Él. En virtud de esa unión, en virtud de que nosotros estamos en Cristo, nosotros somos ahora el objeto del amor del Padre y beneficiarios de todas sus bendiciones. Por eso dice Pablo, todas esas gracias que nosotros hemos recibido en el amado, en el amado. Y a la luz de todo esto yo me pregunto, hermanos, ¿existe acaso un privilegio más grande que ser cristiano? Hermano, toda mi oración a Dios esta semana era, Señor, ayúdame en mi cortedad de palabra, ayúdame a expresar lo que este texto enseña. Hermanos, existe en el mundo un privilegio más grande que ser un cristiano. ¿Es que acaso hay algo que sea más glorioso que conocer a nuestro Señor Jesucristo y tener nuestra vida escondida en Él? Hermanos amados, es imposible comprender las implicaciones de todas esas enseñanzas y permanecer indiferente, a menos que usted no tenga vida espiritual o esté muy mal espiritualmente. Es imposible contemplar todo lo que Pablo está diciendo aquí acerca de lo que es ser un cristiano y permanecer indiferentes.
Hermano, nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nosotros somos ahora los beneficiarios de las riquezas de su gracia. Somos coherederos de Dios juntamente con Cristo. Y algún día entraremos en el disfrute pleno y eterno de esa herencia. Y todo eso porque Dios de pura gracia nos amó cuando no había nada digno en nosotros que nos hiciera merecedores de ese amor. Y yo me pregunto una vez más, ¿acaso no deberían nuestros corazones llenarse de sobrecogimiento, de gozo y de gratitud? ¿Acaso no deberían nuestras bocas llenarse de alabanza ante un cuadro como este que acabamos de contemplar? Mi hermano querido, en la eternidad Dios te vio, Dios te conoció, Dios te vio en tu pecado y aún así te amó y soberanamente, por una razón que aquí nadie entiende, Dios te incluyó a ti, mi hermano, en su plan soberano. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y su Hijo fue a la cruz pensando en ti y derramó su sangre por tus pecados, porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Mi hermano, Cristo fue herido en la cruz por ti específicamente, particularmente. Él derramó su sangre para limpiarte de tus pecados. Yo no lo entiendo, pero Cristo estaba pensando en ti y en mí cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y soberanamente después, luego Dios envió su Espíritu para que abrieras tus ojos, tú que estabas muerto en tus delitos y pecados, para que pudieras ver la belleza de Cristo, para que pudieras ver su hermosura, para que pudieras ver la gloria de Dios y para que cayeras postrado delante de su presencia en arrepentimiento y fe. Hermanos, que Dios nos conceda vivir a la altura de nuestros privilegios. Que Dios nos conceda que nosotros podamos mostrar al mundo la gloria de Dios a través de una vida santa y gozosa, independientemente de las circunstancias adversas en que nos encontremos en estos momentos. Mis amados hermanos, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió su carta a los Efesios? En una prisión en Roma. Y en vez de estar quejándose, en vez de estar lamentándose, en vez de caer en la autocontemplación, allí en aquella prisión, la mente y el corazón de este hombre estaban ocupados en estas realidades. Allí en aquella prisión, Pablo bendecía a Dios por las riquezas de su gracia. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿es en esas cosas que ocupas tú tu mente para traducirlas luego en alabanza y gratitud? ¿Son estas realidades eternas el consuelo de tu corazón en medio del dolor y la adversidad? ¿Es esto el combustible que te mueve a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, a no tirar la toalla porque tenemos los ojos puestos en Jesús? ¿Es este el pensamiento que guarda tu corazón para no codiciar las riquezas temporales y pasajeras de este mundo, para guardarte de la mundanalidad? Son estas verdades las que nosotros debemos aplicar mañana cuando llegue el famoso paquetico. Cuando nosotros veamos que el ITEVI subió a qué sé yo cuánto, que las cosas se van a encarecer de esta manera, que el gas, que la gasolina, yo no sé cuántas cosas más tiene el famoso paquetico. Mis hermanos, nosotros tenemos aquí un paquetazo que puede opacar completamente el paquetico. Y son estas cosas en las que nosotros debemos poner la mente y el corazón cuando mañana o el martes o en la noche del lunes abramos los periódicos y veamos qué es lo que nos espera. Nosotros debemos estar mirando la gloria de Dios, las inescrutables riquezas de su gracia para con nosotros su pueblo. Pero yo no quiero concluir en esta mañana sin traer unas breves palabras de aplicación para todos aquellos que están sin Cristo entre nosotros. Mi amigo, no pienses que todo esto que hemos dicho hoy de la elección divina
elimina toda esperanza para ti, no lo pienses. O que puedes tomar esta doctrina como una excusa para no venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ni lo pienses. El llamado de Dios a los hombres es universal. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y no habrá nadie que atienda a ese llamado que se ha desechado. Nadie. Mi amigo, la Biblia no enseña en ningún lugar que para venir a Cristo debemos averiguar primero si somos elegidos. La Biblia no enseña eso. La palabra más bien nos invita a venir dándonos la seguridad de que si venimos por fe, clamándole a Cristo misericordia y perdón, no seremos desechados, no seremos. Mi amigo, la razón por la que muchos se perderán y no vendrán a Cristo no es que Dios se los impedirá, porque Dios no le impide a nadie venir. Él se deleita en tener misericordia, Él se deleita en perdonar. La razón por la que muchos no vendrán es su pecado, es la dureza de su corazón, y esa es la razón por la que tú no quieres venir, mi amigo. No es la elección, es tu pecado, es tu dureza. Pero he aquí una buena noticia. He aquí una buena noticia. Cristo tiene poder para vencer tu obstinación. Y ese poder obra a través de la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la que no nos cansamos de predicar. Porque Dios, ese Dios que ha escogido a muchos para salvación, ha escogido también el medio por el cual serán salvos. Y el medio primordial escogido por Dios es la locura de la predicación. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio de Dios es poder para salvación. Y en Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mi amigo, tú tienes la responsabilidad de responder al llamado de Dios. Esa es tu responsabilidad. Dios es soberano, el hombre es responsable. Ambas cosas se enseñan en mi Biblia. Y las creo las dos, igualito. Y nadie será salvo. Nadie será salvo hasta tanto se exponga a las Escrituras y responda a ellas creyendo y arrepintiéndose. La Biblia no dice si son elegidos serán salvos. La Biblia dice si creen serán salvos. Esa es tu responsabilidad, arrepentirte y creer. Y ahora que has escuchado su palabra, ahora yo quiero persuadirte a que acudas a Él, a que acudas a Él. Ve a Él, mi amigo, ve a Él. Pídele que tenga misericordia de ti. Pídele que perdone tus pecados. No te quedes allí tratando de averiguar si tú eres uno de los escogidos. Si has comprendido que eres pecador y que necesitas ser salvo, mi amigo, he ahí al Salvador. He ahí al Salvador. Descansa enteramente en Él por la fe. Y dice la Biblia que tú serás salvo. Tú serás salvo.